Hay un momento en la escuela el cual divide a los alumnos en aquellos que son extrovertidos y en aquellos que son tímidos. A aquel momento se le conoce como presentar un video. Nosotros somos el equipo número 4 y con gusto les explicaremos el estilo internacional y su difusión. Estableciendo a grandes rasgos la definición de lo que fue el movimiento internacional. Habremos de mencionar que ha sido denominado también como racionalismo o movimiento moderno. Fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965 aproximadamente. Suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue un movimiento de amplio alcance internacional que se desarrolló por toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo. Este movimiento no tiene una designación homogénea en todos los países. En español se suele emplear más el término racionalismo, aunque en otros países dicho término suele circunscribirse al ámbito italiano como racionalismo. En cambio, en esos otros países se suele emplear con más frecuencia el término estilo internacional, que tiene su origen en la exposición organizada por Henry Russell y Philip Johnson en el Museo de Arte Romano de Nueva York en 1932. Como mi compañera bien lo comentaba, Henry Russell y Philip Johnson fueron quienes se acuñaron el término estilo internacional, el cual se popularizó después de la exposición de arquitectura contemporánea, la cual se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en 1932. Este nuevo estilo arquitectónico era bastante innovador, ya que proponía el uso de materiales nuevos, los cuales estaban cambiando la manera de hacer arquitectura. Entre los ideales de este nuevo estilo se encontraba la búsqueda de la estética racionalista, realizar programas funcionalistas, la regularidad de las composiciones y la exactitud de las proporciones, así como la subordinación a los materiales y una principal énfasis en la técnica, por lo que entre sus características se encontraría, como bien su nombre lo dice, enfocarse en el aspecto racional y técnico de la arquitectura.
cuanto a sus características, esta corriente buscaba una arquitectura fundamentada en la razón, de líneas sencillas y funcionales, basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial, los cuales son acero, concreto y vidrio, al tiempo que renunciaba a la ornamentación excesiva y otorgaba una gran importancia al diseño, que era igualmente sencillo y funcional. Esta arquitectura tuvo una estrecha relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial. También abogó por la utilización de elementos prefabricados y módulos desmontables. Su lenguaje formal se basaba en una geometría de líneas simples, como el uso del cono, el cubo, el cilindro, la esfera, y defendía el uso de planta y fachadas libres, además de la proyección del edificio de adentro hacia afuera. Una de las principales premisas era el funcionalismo. Entre los principales rasgos estilísticos se encuentran lo que son las formas rectilíneas y ortogonales, la composición en volumen más que en masa, estructuras uniformes y visibles, ausencia de simetría axial, la utilización de pilotes como soporte de la estructura, cubiertas planas, patios centrales vacíos, planta libre en interiores y el empleo de voladizos, especialmente en balcones y terrazas, fachadas sin adornos, muros blancos y ventanas rectangulares. La arquitectura internacional toma formas geométricas puras y simples, como el cubo, los rectángulos o los cuadrados. En pocas palabras, domina la línea recta en las formas exteriores. Materiales como el acero, el hormigón y el cristal comienzan a tener un papel más importante como materiales constructivos, e incluso elementos como los pilares ya no se esconden, al contrario, permanecen a la vista y se convierten en elementos decorativos. Todo esto se puede apreciar en obras arquitectónicas como la Villa Savoy de Le Corbusier y la Casa de Vidrio de Philip Johnson. Otro de sus principios es la planta libre. Consiste en el levantamiento de la estructura por medio de los tabiques, dejando el paso a los espacios libres y diáfanos para la búsqueda de la habitabilidad racional. Esto se refiere a la armonía entre la pureza y sobriedad arquitectónica con el funcionalismo. Por último, el estilo internacional rechazaba y buscaba el alejamiento absoluto del brutalismo arquitectónico. Esto se debe a que los seguidores del estilo internacional eran influenciados por la famosa frase de Sullivan, menos es más, por lo que consideraban que las obras del brutalismo eran ostentosas y frías, y que despreciaban los valores humanos y sociales.
Antes de dar a conocer los factores, primero quiero dar una breve introducción de lo que es el eclecticismo, que es una escuela filosófica que se caracteriza por no sujetarse a paradigmas ni axiomas determinados. Los eclécticos escogen los puntos de vista, ideas y valoraciones filosóficas entre las demás escuelas conforme a criterios determinados. El número 1 de factores tenemos que la incomodidad de algunos arquitectos con el eclectismo y divergencia de estilos arquitectónicos a finales del siglo XIX, pues se tomaban detalles ornamentales, características y elementos formales de los más diversos estilos y periodos, sin obedecer en ningún momento a la relación entre la forma y la utilidad de las edificaciones. En segundo factor tenemos que la industrialización acelerada de las sociedades europeas y norteamericanas comenzó a crear la necesidad de nuevos tipos de edificaciones con uso hasta entonces desconocidos. Entre ellos era el edificio de oficinas, que el edificio de oficinas es una forma de edificio comercial que contiene espacios diseñados principalmente para ser utilizados por los oficinistas. El propósito principal de un edificio de oficinas es proporcionar administrativos y directivos. En segundo, también el bloque de apartamentos, que este era un edificio alto que se diferenciaba de los demás, de poca altura, y se define de diversas maneras, o su utilización era residencial, de comercio o de hotelería. Y las nuevas fábricas que eran preparadas para albergar novedosas maquinarias y gran cantidad de obreros. En tercer factor tenemos los enormes avances técnicos en la ciencia de los materiales y la construcción que permitieron la invención del concreto armado y los progresos en las aleaciones de acero. Todo esto conllevaría nuevas posibilidades estructurales que harían realidad edificios más altos, más resistentes y más espaciosos. ¿Cuáles son esos principios? Importancia no solo del edificio en sí, sino desde su perspectiva urbanística, el urbanismo, el diseño y organización de ciudades. La estructura del edificio sigue los principios del racionalismo, pilares y vigas de concreto armado. Ambos elementos constructivos se visualizan como parte del edificio. El muro pierde todo sentido sustentable. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre las influencias que tuvo el estilo internacional a la hora de concretarse como tal, ya que no solamente se vio influenciado por una sola influencia o una sola característica, ya que a la hora de concretarse este estilo se vio influenciado por varias características de aspecto, o mejor dicho, de carácter estético, tales como, por ejemplo, por decir algunos, podrían ser el impresionismo, el cubismo o el funcionalismo. Características que representaban las preocupaciones de toda una generación de arquitectos a los cuales les tocó vivir esa época, ya que todas estas influencias terminaron, pues vaya la redundancia, influyendo en este nuevo estilo, que como bien ya se mencionaba, provocó que trajeran esta innovación de materiales, esta implementación de nuevos materiales, por lo cual se pudieran realizar o alcanzar estructuras un poco más caprichosas o más complejas de cierto modo. Buenas tardes, aquí Uriel Medina. Me toca hablarles sobre algunos precursores y algunas de sus obras sobre los arquitectos del estilo internacional. Walter Adolf Georg Gropius nació el 18 de mayo de 1883 en Berlín, Alemania. Se convirtió en arquitecto tras estudiar en las universidades técnicas de Berlín y Múnich. En 1908 se incorporó al taller de Peter Behrens, donde trabajó junto a otros arquitectos que posteriormente tendrían gran influencia en la arquitectura moderna, como Mies van der Rohe y Le Corbusier. Walter Gropius fue fundador y primer director de Bauhaus. Fusionó las escuelas de Bellas Artes y de Artes y Oficios de Weimar en 1919 para crear una escuela que revolucionaba la forma de enseñar
arte en todo el mundo. Tres de sus obras son Faust Factory en Alemania, 66 Old Church Street en Chelsea y su propia residencia, la Gropius House, que está en Massachusetts. Todas estas relacionadas al estilo internacional. Ludwig Mies van der Rohe nació el 27 de marzo de 1886 en Aquisgrán, Reino de Prusia. En 1908 pasa a formar parte del estudio de Peter Behrens, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, que se verá influenciado por técnicas estructurales por diseño basados en acero y vidrio. En 1912 abrió su propio estudio en Berlín y fue el último director de Bauhaus, cargo que ocupó en Dessau hasta su cierre y también en Berlín hasta su disolución definitiva. Dos de sus obras importantes de este estilo es la Casa Frankfurt en Illinois y The Barcelona Pavilion en Barcelona, España. Le Corbusier nació el 6 de octubre de 1887 en la Chaux de Fonds, al oeste de Suiza. Su madre era una artista que impartía clases de música y tocaba el piano, mientras que su padre ejercía el oficio común de su localidad, la relojería. El ejemplo de ambos sería decisivo en la formación intelectual, pues el llamado padre de la arquitectura moderna no cursó estudios académicos de esta disciplina. Mientras estudiaba grabado en la Escuela de Artes de la Chaux de Fonds, conoció a Charles Plétenier, un pintor multifacético y pionero del arte Nouveau en Suiza, que fue su profesor y le acercó a la arquitectura. El estilo arquitectónico de Le Corbusier es parte del racionalismo. A lo largo de su producción arquitectónica, el principio de mantener la sencillez, deshacerse de toda la ornamentación innecesaria y utilizar materiales prefabricados como el concreto armado. Una de sus obras, que para mí es la más representativa de este estilo, es la Villa Savoy. Otra de sus obras es la Casa Kuruchet y la Villa Stein. Estos tres primeros representantes de este estilo son los más conocidos, pero vamos a mencionar a dos más. Richard Neutra fue el arquitecto que más contribuyó a moldear el paisaje y el imaginario de Los Ángeles, como la meca de un estilo de vida relajado, abierto y en contacto con la naturaleza de sus esplendorosas residencias esparcidas por las colonias de la metrópoli californiana. Dos de sus obras es la Casa de Salud Lovell y la Casa Coveney. Philip Johnson, camaleónico y controvertido por sus ideas y sus actitudes, destacó más por su capacidad para subirse al carro de las modas y vivir en permanente renovación que por la calidad de sus edificios. No fue el mejor arquitecto de Norteamérica, pero sí el más famoso. La definición más descarnadamente honesta de Philip Johnson la dio él mismo cuando le preguntaron por el hotel que diseñó para Donald Trump en Columbus Circle, Nueva York. Con esa frase contundente reflejó su falta premeditada de consistencia, su poco apego a una corriente en concreto y su ojo infalible para detectar y crear tendencias sin cansarse con ninguna de ellas. Y la famosa frase es: soy una me pagan bien. Y su obra más conocida en este estilo es la Glass House.
Y bueno, hemos llegado al final del video. Creo que con lo anteriormente dicho podemos concluir que el estilo internacional fue un estilo que marcó la arquitectura actual, la arquitectura que tenemos, ya que el estilo internacional fue el que nos introdujo esta nueva época, ¿saben? Estos nuevos materiales, los cuales nos permitieron, o mejor dicho, les permitieron a los arquitectos de ese entonces poder replantearse, el manejo tanto de estructuras como de detalles estéticos sobre la fachada, sobre lo que se podía y no hacer. Y pues estos nuevos materiales llegaron a cambiar eso, y podríamos concluir que sin duda, sin ello no estaríamos aquí, ya que si bien, como bien sabemos, este estilo pudo haber terminado en muchas otras tendencias u otros estilos. Sin embargo, creo que este es un punto de partida y es interesante poder observarlo y analizarlo de esta manera. Y bueno, hemos llegado al final. Espero les haya gustado, que haya sido de su agrado. Gracias por su atención y nos vemos.